Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 261, la figura que estaba frente a Ash Ketchum y los demás parecía un pato. Su cuerpo era ancho y sus extremidades relativamente delgadas, pero su fuerza formidable era evidente. Este Pokémon es un tipo fuego poco visto en la región de Kanto. Magmar. Además, este Magmar irradiaba un aura de nivel élite, lo que intimidó a Ash y a los demás. Visitantes de fuera, por favor márchense. No son bienvenidos aquí, dijo una voz fría desde el interior de la casa, indicando que era el entrenador de Magmar. Según la percepción de aura de Ash, solo había una persona dentro de la casa. El hombre calvo con el que había chocado antes. Así que, el hombre calvo con el que se cruzó por casualidad era un entrenador de nivel élite. Eso es realmente absurdo. Pero como estaba relacionado con el origen de Gardevoir, siendo capaz de producir un Ralts de 6 cualidades S, naturalmente no era una persona común. Ash miró los datos de Magmar. Su nivel alcanzaba el pico élite, un nivel que ninguno de sus Pokémon podía igualar. La última vez contra Koga, si no fuera por la ayuda del Ash campeón, no habría tenido forma de enfrentarse al Crobat de pico élite, a menos que lo hiciera él mismo. Y ahora, incluso en un lugar remoto, se encontraban con un Pokémon de pico élite. ¿Los niveles élite ya no valen tanto? Hola, no tengo malas intenciones. Solo quiero hacerte algunas preguntas, gritó Ash desde la entrada, sin avanzar. Sin reglas establecidas, un pico élite no era más que un vegetal para él, pero Ash no era una persona violenta, especialmente considerando que tenía algo que preguntarle el hombre dentro de la casa. El hombre calvo guardó silencio un momento, luego su voz se volvió un poco más calmada. ¿Te envió la alianza para encontrarme? Me sorprende que hayas podido rastrearme hasta aquí. Pero enviar a un niño como tú, la alianza realmente progresa. Ash. ¿De qué estás hablando? ¿Qué alianza? ¿Buscarte? Hombre calvo. ¿No te enviaron para buscarme? ¿Quién eres tú? Hombre calvo. ¿Quién eres exactamente? Mientras esa voz salía, la pequeña puerta se abrió con un crujido, revelando la figura dentro de la casa. Ash no se había equivocado. Era el mismo hombre calvo con el que chocó en el camino. Ahora se había quitado la peluca, aunque seguía usando gafas de sol. Soy Ash de Pueblo Paleta. Este es mi compañero Pikachu, Gardevoir, y mis compañeros de viaje Misty y Brock, dijo Ash, quitándose la máscara como gesto de buena voluntad. Aunque no sabía por qué el hombre parecía tan desconfiado, su fama debería ser reconocible, ¿no? Efectivamente, el rostro del hombre mostró sorpresa cuando Ash se quitó la máscara, como si verificara su identidad. Tras un largo momento, habló lentamente. Así que eres el prometedor Ash. Un verdadero héroe joven, entrenar a Pikachu hasta este nivel. Esta vez fue Ash quien se sorprendió. ¿Puedes ver el nivel de Pikachu? Oye, estar viejo no significa estar ciego. Puedo ver que tu Pikachu está en el pico profesional, respondió el hombre con cierto orgullo. Tenía razones para estarlo. Detectar el nivel de un Pokémon sin combatir es algo que el 99% de los entrenadores del mundo no puede hacer. Ni siquiera Koga habría podido hacerlo. Buen ojo, tío. Entonces, si no me conoces, ¿por qué me seguiste? Preguntó el hombre directamente. Desde el incidente, había vivido escondido, perfeccionando habilidades de evasión. Incluso si alguien veía a través de su disfraz, podía perderlo en un instante. Pero hoy ocurrió una excepción. No fue hasta que Ash entró en la zona que, alertado por los Pokémon que había dejado vigilando, se dio cuenta de que lo seguían. Por eso pensó que Ash era enviado por la Alianza. Una habilidad de rastreo tan alta solo podía venir de allí, ¿verdad? Incluso a través de la máscara, podía confirmar que Ash era apenas un niño de unos 10 años. Así que asumió que la Alianza usó a un niño para bajar su guardia. Es por ella. ¿Tienes algún recuerdo de ella? Dijo Ash, dejando que Gardevoir avanzara.
El hombre la observó detenidamente. Bajo las gafas de sol brilló un destello de admiración, pero su expresión estaba llena de confusión. Capítulo 262, traducción: no reconocía a ese Pokémon. Este debería ser tu Pokémon, ¿verdad? Es nuestra primera vez viéndonos. ¿Por qué pensaría que conozco a tu Pokémon? Si hablamos de los Pokémon más famosos de Ash, serían Charizard, Pikachu y Bulbasaur. Esos tres pelearon en la transmisión en vivo de la liga, derrotando Pokémon de nivel Elite y venciendo al entrenador Elite Koga. Aunque la Gardevoir Shiny era impresionante y extremadamente rara, nunca había sido vista públicamente, así que era normal que no la reconociera. Si no la reconoces, ¿tuviste alguna vez un nuevo Pokémon de Ralts? ¿Un nuevo Pokémon de Ralts? ¿Cómo iba yo a tener? El hombre se detuvo, su expresión se congeló. ¿Un nuevo de Ralts? ¿Podría ser que? Entren y hablemos, dijo el hombre tras mirar alrededor, abriendo la puerta. Lo que venía no debía discutirse en público. Una vez dentro, el hombre asintió a Magmar, que respondió y desapareció para continuar vigilando. El interior era sencillo, pero completamente equipado. Cocina, comedor, sala, baño, suficiente para vivir cómodamente. Se quitó las gafas de sol. ¿Reconocen esta apariencia? Los tres lo examinaron y negaron con la cabeza. Brock sentía que le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Mi nombre es Blaine. Ese nombre lo conocen, ¿verdad? Blaine. Exclamaron los tres al unísono. Jamás imaginaron que la persona que buscaban desde su llegada a Cinnabar Island aparecería así frente a ellos. Misty y Brock miraron a Ash de forma extraña. Incluso Ash estaba atónito. Recordó lo que había dicho el profesor Oak, que podría encontrarse con Blaine por la calle. No lo tomó en serio, pero ahí estaba. Y que además estuviera conectado con Gardevoir permitió a Ash rastrearlo con su aura. Parece que este viejo aún tiene algo de reputación. Vinieron a desafiar el gimnasio Isla Canela, ¿verdad? Dijo Blaine. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Misty. Podríamos estar de turismo. Experiencia, respondió Blaine con calma. Ash explicó que llegaron para desafiar el gimnasio, no lo encontraron, y luego chocaron con él por casualidad. Hablemos del huevo de Ralts, dijo Blaine. ¿Por qué sabes que lo obtuve? Ash explicó que Gardevoir reconoció su aura desde su etapa de huevo. Blaine miró a Gardevoir con asombro. ¿Dónde la obtuviste? La encontramos. ¿Encontraron? Blaine lo miró incrédulo. Ash relató todo lo ocurrido en el Monte Mon. Cuanto más escuchaba a Blaine, más extraño le parecía, pero también más creíble. Entonces, ¿el huevo sí estuvo contigo?, confirmó Ash. Blaine asintió. Sí, pero ahora que la tienes y la hiciste eclosionar, ¿por qué insistir en su origen? Porque quiero saber qué le hiciste. ¿Tendrá problemas en el futuro? ¿Cómo resolverlos? Respondió Ash. Brock intervino. Ash, Gardevoir no ha tenido problemas. Su talento no es normal, replicó Ash. Su progreso casi iguala al de Charizard mejorado. Eso es extraño. Misty señaló a Pikachu. Pero tu Pikachu es aún más exagerado. Ash tosió. Volvamos al tema. Confiaba en que algún día entendería el crecimiento de Pikachu. Ahora su prioridad era Gardevoir. Blaine habló con seriedad. Si no me equivoco, tu Gardevoir no solo sube rápido de nivel, también aprende movimientos que normalmente no podría, ¿cierto? Sí. Tiene 17 movimientos de distintos atributos, confirmó Ash. Blaine apoyó el mentón en sus manos. Ya veo, no pensé que el experimento realmente funcionaría. Además de Mewtwo, este es el segundo espécimen exitoso, pero, a diferencia de Mewtwo, que comenzó con poder ilimitado, ella parece haber empezado desde cero. Capítulo 263, traducción sujeto experimental. Mewtwo. ¿Qué es eso? Ash Ketchum y sus amigos escucharon todo lo que dijo Blaine, pero no pudieron entender de qué estaba hablando. ¿Qué es un sujeto experimental? ¿Qué es Mewtwo? Ya que obtuviste un Ralts, no solo lo hiciste eclosionar sino que además me encontraste, es el destino. Debido a este destino, te lo contaré todo. Quizá solo tú puedas detenerlo, suspiró Blaine, y comenzó a relatar a Ash y a sus amigos una historia sobre la necedad de un investigador.
Cuando Blaine era joven, fue un entrenador muy talentoso. En menos de 2 años ganó un campeonato y en 10 años se convirtió en un élite, algo que incluso hoy se consideraría talento de primer nivel. Con el tiempo, se retiró de la escena. El campeón durante la era de Blaine era Profesor Oak. Blaine, ¿te retiraste porque el Profesor Oak te venció? Preguntó Ash sin poder evitar interrumpir. Ese tipo de chisme sin duda causaría un gran revuelo si se hiciera público. ¿Qué quieres decir con me retiré por él? Simplemente no quise seguir discutiendo con él y dejé mi puesto de élite para convertirme en líder de gimnasio. No abandoné ser entrenador. Al contrario, ese tipo perdió por completo el espíritu de entrenador y se volcó en su investigación, respondió Blaine con irritación. Por su tono, era evidente que Blaine y el profesor Oak tenían buena relación. De lo contrario no hablaría así. Con razón el profesor Oak dijo que eras un viejo conocido suyo. ¿Conoces a Oak? Ah, claro, eres de Pueblo Paleta. Ese viejo está en Pueblo Paleta. Casi lo olvido, dijo Blaine al darse cuenta. Pensándolo bien, no pudo evitar sentir un poco de envidia. ¿Qué clase de suerte tenía Oak para encontrar en un pueblo rural a un entrenador con semejante talento? Avanzar a este nivel en solo 3 meses era más impresionante que lo que él y Oak lograron en su juventud. Además, Ash posee el elemento más esencial de un entrenador: la suerte. El talento de un Pokémon depende en gran medida de ella. En la naturaleza, es imposible saber si el Pokémon que capturas tiene buen o mal talento. No es que sin talento no se pueda triunfar, pero el dicho de que el pájaro tonto vuela primero existe precisamente porque es un pájaro tonto. Tener un Pokémon con buen talento permite menos rodeos y un crecimiento más rápido que el de un entrenador promedio. Esa es la realidad. Que Ash haya llegado tan lejos no se debe solo a su talento como entrenador, sino también a poseer Pokémon con talento excepcional. Aunque Blaine no conocía el talento del resto de los Pokémon de Ash, el de Gardevoir era indiscutible, ya que era una de sus creaciones más trabajadas. Por cierto, el profesor Oak me pidió que te diera un mensaje. Dijo que sabe lo que estás pensando, pero que si no se sientan a hablar adecuadamente, no habrá resultados. Si quieres conversar, puedes ir a verlo. Oak te pidió que me transmitieras un mensaje. ¿Cómo sabía que te encontrarías conmigo? Dijo que con mi suerte podría toparme contigo en la calle. Blaine. Vaya, ese tipo de suerte es extraordinario. ¿Qué tan afortunado es este chico para que Oak diga algo así? Y aún así, ocurrió. El chico realmente se topó con él en la calle y, debido a Gardevoir, lo rastreó hasta aquí. Tras retirarse como élite para convertirse en líder de gimnasio, Blaine llevó una vida tranquila. Guiaba a las generaciones jóvenes de vez en cuando y realizaba investigaciones que le interesaban. Era una especie de jubilación. Sin embargo, esa vida relajada no duró mucho antes de que él mismo la hiciera añicos. Se topó con un estudio sobre genética y se obsesionó, dejando incluso el gimnasio desatendido. El gimnasio de Isla Canela no tenía personal ni sublíder, así que durante ese tiempo permaneció cerrado por largos periodos y rara vez recibía entrenadores. Solo reabrió mucho después. En ese periodo, Blaine logró avances iniciales en su investigación genética y fue capaz de crear Pokémon con talento excepcional mediante fusión genética. Sin embargo, esos Pokémon apenas sobrevivían tras nacer. Aunque la investigación permitía crear Pokémon con gran talento, los creados no podían mantenerse con vida. El proyecto quedó estancado durante mucho tiempo, sin progreso alguno. Blaine incluso consideró abandonarlo, pero no pudo desprenderse de su obsesión. Hasta que un día, una organización se puso en contacto con él y le proporcionó la herramienta clave que necesitaba para la fusión genética: los genes de Mew. Mew es un Pokémon esquivo, ancestro de innumerables Pokémon legendarios. Sus genes contienen los de incontables especies, lo que le permite transformarse en cualquier Pokémon, incluso bestias legendarias, y usar sus habilidades exclusivas. Capítulo 264, pero al final esto no deja de ser una leyenda. En realidad, Mew no es tan exagerado como cuentan los rumores, pero sus genes sí poseen una inclusividad extremadamente aterradora. Con la ayuda del gen de Mew, el experimento de fusión genética de Blaine finalmente tuvo éxito.
Al principio solo podían replicarse Pokémon comunes, pero más tarde incluso se lograron copiar cuasi legendarios. Además, el talento de los Pokémon clonados solía ser como mínimo de rango A, aunque ninguno alcanzaba el rango S. Esto significaba que los entrenadores ya no tendrían que recorrer el mundo buscando Pokémon salvajes con talento excepcional. Una vez que la tecnología de clonación madurara, podrían producirse más ejemplares con aptitud de rango A. De ese modo, muchos entrenadores talentosos no quedarían relegados al olvido solo por no encontrar un Pokémon adecuado. ¿Cómo puede hacerse algo así? Si esto llegara a ocurrir, el mundo entero caería en el caos. Brock ya no pudo contenerse. El deseo de Blaine parecía hermoso en teoría, pero si algo así se difundía, no sería bueno para el mundo. En aquel entonces no entendía por qué pensaba así. Solo ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Además, el coste de la clonación genética es enorme. Incluso si la tecnología permite la producción en masa, los materiales son escasos. Y lo más importante, más tarde descubrí que el nivel máximo que podían alcanzar esos Pokémon clonados era el nivel élite, y solo unos pocos lograban romper el límite hasta el nivel profesional antes de estancarse. Lo que detuvo la investigación de Blaine no fue su conciencia, sino la dura realidad. Aunque el gen de Mew evitaba la muerte súbita en los clones, sus niveles no podían ascender más. ¿De qué servía tener gran talento entonces? En teoría eso no debería suceder. El cuello de botella probablemente se debía a defectos genéticos mínimos, así que Blaine dirigió su atención hacia un ser legendario. Tras innumerables dificultades, obtuvo genes de Moltres e intentó clonarlo, pero ni siquiera llegó a formarse antes de explotar. Las deidades no podían clonarse, o al menos, no habían descubierto cómo hacerlo. Blaine no se rindió. Si no podía clonar bestias legendarias existentes, crearía una propia, usando el gen de Mew. Y lo logró. Creó un Pokémon con un poder aterrador desde su nacimiento. Su apariencia era muy similar a Mew, pero con un poder destructivo aún mayor. Nada más nacer, destruyó una isla. Ese era el poder de un nivel campeón, y lo poseía desde su creación. Y eso no era su límite. Tenía un punto de partida extremadamente alto y un potencial infinito, sin las restricciones de los clones normales. En el momento en que vi sus ojos, sentí que había creado un monstruo. Fue entonces cuando desperté y comprendí lo que había hecho. La voz de Blaine estaba llena de arrepentimiento. Ese Pokémon solo podía describirse como un monstruo. Desde su debut, las acciones de Ash Ketchum también habían sido llamadas monstruosas, pero comparadas con aquella criatura, no eran nada. Lo hecho está. Ya había sido creado y quedó fuertemente restringido y protegido por esa organización. Ni siquiera pude destruirlo en secreto, y en poco tiempo creció más allá de mi capacidad para detenerlo. Ese es el origen del experimento No. 1, Mewduo, cuyo significado es superar a Mew. Así comprendieron Ash y sus amigos el origen de Mewduo. Nunca habían oído ese nombre porque era un Pokémon completamente artificial. Era más raro que muchas bestias legendarias. Solo seres con autoridad divina podían compararse en singularidad. Después de todo, Mewduo es único. No tiene especie, y probablemente nunca la tendrá. ¿Y qué hay de Gardevoir? Para entonces ya habías despertado y abandonado los experimentos genéticos, ¿no? ¿Por qué ella es el experimento No. 2? Preguntó Ash. Sí, para entonces ya había detenido los experimentos. Pero tu Gardevoir fue creada en el mismo período que Mewduo. La diferencia es que no fue fabricada genéticamente. Se le inyectó el gen de Mew cuando aún era un nuevo Pokémon. La primera inyección casi provocó su colapso. Utilicé muchos métodos para estabilizar el huevo, pero permaneció sin eclosionar durante muchísimo tiempo, como si estuviera muerto. Perdí toda esperanza y concentré mi atención en Mewduo. Después, cuando decidí abandonar la organización, opté por otro método. Extraer parte de la esencia espiritual de Mewduo mientras estaba en el tanque de cultivo, e inyectarla en el huevo. Ash y sus amigos quedaron impactados. Aquel huevo se refería a Ralts. Nunca imaginaron que hubiera estado al borde de la muerte y luego recibiera la esencia espiritual de Mewduo. Mewduo ya estaba en nivel campeón.
Inyectar poder espiritual de ese nivel en un nuevo, ¿no temiste que explotara?, exclamó Brock. Blaine bajó la mirada. Poseía la esencia genética de Meu, lo que la convertía en una existencia afín a Meuduo. En teoría, podía soportarlo. En teoría. ¿Por qué? ¿Por qué tratar así a los Pokémon? Son seres vivos. ¿Arriesgarías una vida por una teoría? Ash golpeó la mesa, incapaz de contenerse. Aunque no se tratara de su propio Pokémon, saber que otros habían sufrido algo así era inaceptable. Ralts ya había sufrido durante su etapa en el huevo, y aún así le añadieron más riesgos. Si algo hubiera salido mal. Blaine apretó los labios, lleno de arrepentimiento. Pero el remordimiento no borra el pasado. No entiendes el terror de Meuduo. Si se descontrola, y en ausencia de Pokémon divinizados, se convertiría en el más fuerte de todos, superando incluso a entrenadores campeones como León. Por eso se llama Meuduo. Porque realmente puede superar a Meu. Y por esa razón, debía limitar su crecimiento, aunque eso implicara sacrificar otras vidas Pokémon. Ash apretó los puños. Solo el hecho de que Blaine fuera amigo del profesor Oak le impidió golpearlo. Arriesgar la vida de otros Pokémon solo para restringir a Meuduo, era algo que Ash no podía aceptar. Y Blaine estuvo dispuesto a sacrificar a Gardevoir, la misma que ahora estaba sentada junto a él. Capítulo 265. Al final, tras la persuasión de Misty y Brock, y con el consuelo de Gardevoir, Ash finalmente volvió a sentarse. Visto en retrospectiva, Gardevoir no solo no sufrió daño alguno, sino que creció sana y fuerte, mostrando un potencial y una capacidad de aprendizaje muy superiores a los de su especie. En otras palabras, no solo no se vio perjudicada, sino que obtuvo grandes beneficios. Esa era también la razón por la que Gardevoir intentaba calmar a Ash. Puede que la intención original de Blaine no fuera buena desde su punto de vista, pero el resultado terminó siendo favorable. Al ver que Ash se calmaba un poco, Blaine suspiró y dijo: Ash, todavía eres muy joven, por eso tus ideas son demasiado idealistas. Nada en el mundo es perfecto. Para detener a esa organización, este pequeño precio es inevitable. Ni siquiera hablemos de un nuevo Pokémon, si yo pudiera soportar la esencia mental de Meuduo, lo haría. Incluso si me costara la vida, no puedo permitir que siga creciendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ash guardó silencio. Las palabras de Blaine lo obligaron a calmarse por completo y reflexionar. Lo que quería decir era que, si detener a Meuduo requería sacrificar su propia vida, lo haría sin dudar. Ese era su compromiso para sellar su poder. ¿Meuduo es realmente tan aterrador?, preguntó Misty, incapaz de contenerse. Quienes no lo han visto no pueden comprender la magnitud de su poder. Y eso es solo su fuerza inicial. Si no le hubiera arrebatado su esencia mental, quizá ya habría alcanzado ese reino legendario. ¿Reino legendario? Nivel dominio divino, pronunció Blaine en voz baja. Las expresiones de Ash y los demás cambiaron drásticamente. El nivel dominio divino representa la cima absoluta en el mundo Pokémon. Los Pokémon comunes ni siquiera pueden aspirar a ese reino, y se dice que solo las bestias legendarias podrían alcanzarlo. Actualmente, entre todos los entrenadores, solo se rumorea que León posee Pokémon que han llegado a ese nivel, aunque nunca se ha confirmado. Todos los entrenadores sueñan con alcanzar esa cumbre, el pináculo del poder mundial. Si Meuduo realmente llegara al nivel dominio divino, tendría un impacto enorme en todo el mundo. Tras un momento de silencio, Brock expresó sus dudas. Blaine, ¿qué organización es esa de la que hablas? ¿Cómo pueden poseer genes de Meu y tantos recursos? Una organización así no es normal. ¿Por qué no pedir ayuda a la liga? Con su apoyo podrían sellar a Meuduo antes de que madure, incluso eliminar esa organización. Con su doble papel como investigador y líder de gimnasio, Brock sabía que la liga no tomaría a la ligera las palabras de Blaine. Con un ataque total, cualquier organización podría ser eliminada, ¿no? Blaine negó con la cabeza. Si la liga pudiera exterminarlos, ya lo habría hecho. Tal vez antes los dejaron crecer para mantener cierto equilibrio, pero ahora han alcanzado un nivel que ni la liga puede borrar fácilmente. Seguro que han oído hablar de ellos, el Team Rocket. Team Rocket.
Todos lo conocían demasiado bien. Desde que comenzaron su viaje, habían sido acosados constantemente por miembros de esa organización. Sin embargo, los que solían encontrarse parecían más bien figuras cómicas, con entradas dramáticas y salidas aún más exageradas. Desde que conocieron a ese trío, rara vez lograron sus objetivos malvados. Aunque seguían siendo villanos, sus acciones carecían de verdadera sensación de amenaza. Al principio sentían tensión cada vez que aparecían. Ahora casi les daban risa. De hecho, desde que los conocieron, no solo cometieron pocos crímenes, sino que incluso hicieron más de una buena acción sin querer. Gracias a ellos, Ash logró capturar algunos Pokémon. Eso provocó que olvidaran lo gigantesca que era realmente Team Rocket en Kanto, y en el resto del mundo. Era una organización criminal de alcance global, con bases repartidas por todo el planeta. Como un conejo astuto con múltiples madrigueras, incluso la liga tendría que localizar todos sus escondites para erradicarlos. Solo al oír el nombre de Team Rocket volvieron a sentir la presión. No era una organización cómica, sino un sindicato criminal real y peligroso a escala mundial. Ash entonces lanzó una serie de preguntas. ¿Cuál es la situación actual de Mewtwo? ¿Y qué efectos tuvo inyectar la esencia mental en el nuevo Pokémon sobre Gardevoir? ¿Por qué encontré un huevo de Ralts en el Monte Moon? Iba directo al núcleo del problema. Ya que todo había ocurrido, no tenía sentido quedarse atrapados en el pasado. Lo importante ahora, era afrontar el presente. Capítulo 266. No sé cuál es la situación actual de Mewtwo, pero puedo asegurar que no puede alcanzar el nivel dominio divino. Sin la esencia espiritual que está en el cuerpo de Gardevoir, Mewtwo quedará atascado para siempre en el nivel campeón, a menos que algo pueda compensar esa esencia, como encontrar la verdadera forma de Mew, dijo Blaine con calma. Sin esa esencia espiritual, por mucho tiempo que pase, Mewtwo no puede alcanzar el dominio divino porque está incompleto. Aunque Blaine no conocía las condiciones exactas para llegar a ese nivel, sí sabía algo. Quien no está completo jamás puede cruzar ese umbral. Por eso, Mewtwo definitivamente no lo había alcanzado. En cuanto al efecto sobre Gardevoir, el hecho de que haya eclosionado significa que no habrá consecuencias inmediatas. Pero por su estado actual, parece que aún no ha despertado el poder de la esencia espiritual de Mewtwo. De lo contrario, no estaría en este nivel, continuó Blaine, mirándola con detenimiento. La esencia fue inyectada cuando aún era un nuevo Pokémon. Si todavía no ha despertado ese poder, significa que está profundamente oculto dentro de su vínculo genético. Para activarlo tendría que evolucionar, pero ya alcanzó su forma final, así que esa vía está cerrada. La única otra opción sería que Mewtwo extrajera el poder y se lo devolviera, pero, ¿crees que lo haría? Ante la pregunta retórica, todos comprendieron el resultado. Por supuesto que Mewtwo recuperaría la esencia para sí. ¿Y qué le pasaría a Gardevoir si Mewtwo se la quitara? Preguntó Ash Ketchum de repente. No era un experto en investigación Pokémon, pero extraer algo ligado a su genética no podía ser inofensivo. Tras un silencio, Blaine habló en voz baja. Si la esencia espiritual es extraída y no se reintegra en Gardevoir, quedará atascada para siempre en su nivel actual. En el peor de los casos, su esperanza de vida podría reducirse drásticamente. Tal vez no sobreviva más de 5 años. Ash se quedó helado. No hacía falta más explicación. Si Mewtwo detectaba a Gardevoir, intentaría recuperar su esencia por la fuerza. Aunque originalmente le perteneciera, ahora estaba ligada a la vida de Gardevoir. Ash no podía permitir que se la arrebataran. En otras palabras, desde el momento en que obtuvo el nuevo Pokémon de Ralts, ya estaba enfrentándose indirectamente a Team Rocket y a Mewtwo. Un encuentro marcado por el destino. Ash se masajeó la frente. Incluso para él, enfrentarse a toda Team Rocket y a Mewtwo era abrumador. Si solo fuera Mewtwo, podría manejarlo. Mientras no alcanzara el dominio divino, tenía confianza en poder detenerlo. Pero sumarle toda la organización, eso ya era otro nivel. Tendría que pedir ayuda al profesor Oak. Gardevoir. Ash bajó la voz. ¿Te he causado problemas? Ella transmitió su preocupación mentalmente. Para nada. Eres mi compañera.
Aunque me cueste la vida, te protegeré, respondió Ash con una sonrisa firme. Como entrenador, su deber era mantener a sus Pokémon tranquilos. Que el cielo se derrumbara, él lo sostendría. Gracias, Blaine. Por cierto, Gardevoir también puede sentir a Mewtwo. Sí. Dentro de unos 80 kilómetros aproximadamente. Al menos tenemos una advertencia, asintió Ash. Blaine continuó. Al principio, nunca pensó que el huevo de Ralts pudiera eclosionar. Su plan era usarlo como contenedor de la esencia espiritual de Mewtwo y luego teletransportarlo al azar a un lugar lejano. La ubicación exacta no importaba. Lo esencial era mantenerlo lejos. Si quedaba a más de 100 kilómetros, aunque el huevo se rompiera, la esencia no regresaría automáticamente a Mewtwo. Con el tiempo, se disiparía, y Mewtwo jamás podría alcanzar el dominio divino recuperándola. A pesar de haber hecho todo lo posible por estabilizar el huevo, Blaine nunca esperó que sobreviviera. Sin nutrientes ni entorno adecuado, lo lógico era que se perdiera en la naturaleza, y así Mewtwo quedaría limitado para siempre. Era evidente cuánto temía Blaine a Mewtwo. Incluso emplear métodos tan extremos demostraba su determinación. Pero el destino tomó otro camino. Ralts no murió. Eclosionó, y se convirtió en Gardevoir. Blaine solo pudo suspirar, sin saber si aquello era fortuna o tragedia. Había sobrevivido, pero si Mewtwo llegaba a encontrarla, su destino sería incierto. Ya te he contado todo, Ash. Escúchame. Entrégale Gardevoir a la liga. Bajo su protección, Team Rocket y Mewtwo no podrán hacer nada. Pero si descubren que posees la esencia, tú también estarás en peligro. Ash negó con la cabeza. A menos que Gardevoir quiera irse, jamás abandonaré a mis Pokémon. Sea Mewtwo o Team Rocket, si vienen, los haré retirarse derrotados. Blaine suspiró, creyendo que Ash hablaba con el ímpetu de la juventud, sin conocer aún el peso de los verdaderos reveses. Entonces, una voz femenina, suave pero firme, resonó en la mente de todos. Ash dijo que me protegería, y lo hará. Ash es increíble. Tras la sorpresa inicial, comprendieron que era Gardevoir usando telepatía. Normalmente Ash traducía sus pensamientos, pero esta vez quiso hablar por sí misma, proyectando su voz directamente en la mente de todos. Capítulo 267. Después de que Gardevoir terminara de hablar, miró fijamente a Blaine, con un leve rastro de hostilidad en sus ojos. Su inteligencia superaba a la de muchos humanos, así que entendía perfectamente la causa y el efecto de todo, y también sabía lo que Blaine le había hecho. Él había estado a punto de costarle la vida varias veces. Sin embargo, ella no guardaba rencor por eso. Sin esos experimentos, quizá nunca habría alcanzado tal poder. Y si no fuera fuerte, no podría ayudar a Ash Ketchum. Por eso, aunque las acciones pasadas de Blaine casi la mataron, Gardevoir no lo odiaba. Incluso sentía cierto agradecimiento. Después de todo, él fue quien le dio ese talento, y quien, indirectamente, la llevó hasta Ash. Solo por esas dos cosas, lo ocurrido en el pasado ya estaba perdonado en su corazón. Lo que realmente la enfurecía era lo que acababa de sugerir. Había propuesto que Ash la entregara a la liga. Eso era imperdonable. ¿Cómo podía alguien siquiera pensar en algo así? No lo abofeteó en el acto únicamente porque Ash estaba a su lado. Aunque sabía que Blaine lo decía pensando en su seguridad, el impacto de esas palabras le dolía más que la propia muerte. Prefería quedarse junto a Ash, incluso si algún día Mewtwo la capturaba. Además, ya le había preguntado a Ash, y él prometió protegerla. Y aún así, ese viejo seguía intentando entrometerse entre ellos. Imperdonable. Así que Gardevoir habló directamente, usando telepatía. Mi entrenador dice que estará bien, y tú, viejo, sigues metiéndote. Para ella, Ash era alguien en quien confiar sin condiciones. Si decía que podía protegerla, entonces lo haría. Lo único que necesitaba era crecer bajo su amparo hasta ser lo bastante fuerte como para enfrentarse a Mewtwo, y algún día protegerlo ella a él. Nadie sabía que, bajo su voz suave, se escondían pensamientos tan firmes. Si Blaine pudiera leer su mente, probablemente quedaría impactado por lo aterrador que puede ser el corazón decidido de una mujer, incluso si es una Pokémon. Pero Blaine no sabía nada de eso. Solo veía ingenuidad.
Porque Ash dice que puede protegerte, entonces puede. Tu visión está limitada por tu entrenador. ¿No has visto el mundo? ¿De verdad crees que él es invencible? La realidad era mucho más cruel de lo que ella imaginaba. Bueno, Ash, ¿no viniste a desafiar el gimnasio de Isla Canela? Entonces peleemos. ¿Eh? Ash parpadeó, confundido. ¿No estábamos hablando de Meuduo? Demuéstramelo, dijo Blaine, ajustándose las gafas de sol, su expresión volviéndose seria. Prueba que tienes el poder para proteger a Gardevoir. Si ni siquiera puedes derrotar a un viejo como yo, olvídate de enfrentarte a Team Rocket y a Meuduo. Buscar la ayuda de la liga será tu única opción. Pero Blaine, tú tampoco pediste ayuda a la liga. De hecho, todavía te están buscando, respondió Ash. La seriedad de Blaine se desinfló al instante. Este chico siempre se fijaba en lo más extraño. No era que no quisiera acudir a la liga, era que no podía. Su aparición podría provocar tensiones enormes entre ambos bandos. Hasta encontrar una forma concreta de contener a Meuduo, lo mejor era permanecer oculto. Además, haberse unido a Team Rocket para realizar sus experimentos fue prácticamente una bofetada a la liga. Una decisión impulsiva que ahora tenía consecuencias inevitables. Tal vez, cuando todo terminara, acabaría en prisión. Pero eso no importaba ahora. Lo importante era resolver el desastre que él mismo había creado. Por eso Gardevoir no debía ser descubierta. Y si lo era, tenía que estar protegida. Desde su punto de vista, la ayuda de la liga era la mejor opción. Ash tenía un origen legítimo, criado por el profesor Oak, así que no tendría obstáculos para buscar apoyo. Pero Ash insistía en que podía proteger a Gardevoir. Así que Blaine decidió obligarlo a ver la realidad, a través de una batalla. Sin embargo, Ash no había mordido el anzuelo al principio, lo que le provocó cierto dolor de cabeza. A veces, los jóvenes necesitaban un empujón. Entonces Ash se puso de pie. Pero hay algo en lo que sí tienes razón, Blaine. Vine a desafiar el gimnasio de Isla Canela. Sea para probar mi fuerza o por cualquier otra razón, esta batalla tiene que librarse. Miró a Blaine directamente a los ojos. Lo relacionado con Ralts había sido inesperado. Incluso sin eso, Ash pensaba desafiarlo. Solo que ahora, el significado de esa batalla había cambiado. Capítulo 268. Además del combate de gimnasio, esta pelea era más bien una prueba de Blaine hacia Ash Ketchum, para comprobar si realmente tenía la fuerza necesaria para proteger a Gardevoir. Hagamos una apuesta, dijo Blaine. Si pierdes, aún así te daré la medalla del gimnasio de Isla Canela, pero deberás entregar a Gardevoir al profesor Oak, y él la enviará a la liga para que la protejan hasta que capturen a Meuduo o encuentren la forma de lidiar con él. Si ganas, Gardevoir se quedará contigo. Y yo te daré esto. Blaine se levantó lentamente, caminó hasta una mesa lateral, abrió un cajón y sacó una caja fuerte pequeña. Al abrirla, reveló dos piedras lisas y transparentes. En su interior se dibujaban patrones parecidos a cadenas genéticas, cada una con un color distinto. Las pupilas de Ash se contrajeron al verlas. Aunque no sabía a qué Pokémon correspondían, reconoció de inmediato lo que eran. Piedras de mega evolución. Blaine poseía dos, y no eran simples adornos. ¿Las reconoces? Preguntó Blaine al notar su reacción. Sí, ¿de dónde sacaste esas gemas? Admitió Ash con franqueza. Tal vez necesitaría ese poder en la batalla, así que no tenía sentido ocultarlo. Aparecieron junto a Meuduo cuando fue creado. En ese momento todos estaban impactados por su nacimiento, así que las guardé discretamente. Blaine explicó que desconocía su función exacta, pero suponía que estaban relacionadas con Meuduo. Quizá podían fortalecerlo o compensar su defecto de origen espiritual. Si las tienes, continuó, podrías usarlas como moneda de cambio si Meuduo o Team Rocket te encuentran. Y si se niegan a negociar, destrúyelas. Sus palabras eran tranquilas, pero cargadas de una frialdad implacable. Aquellas piedras estaban pensadas originalmente como su carta de emergencia. Pero si Ash lograba derrotarlo a tan corta edad, entonces merecía ese recurso. ¿Dices que las reconoces? Preguntó Blaine. ¿Dónde las viste? ¿Sabes exactamente para qué sirven?
Eso lo verás pronto, respondió Ash. Mejor dime, ¿dónde pelearemos y cuáles son las reglas? Blaine dejó sus dudas para después. Vamos. El campo habitual del gimnasio no puede usarse ahora, pero tengo un lugar secreto que nadie conoce. Espera, añadió Ash. ¿Puedo llamar a un amigo? Es el nieto del profesor Oak. Crecimos juntos y también quiere enfrentarte. No se lo dirá a nadie. De acuerdo, aceptó Blaine sin dudar. Con el permiso concedido, Ash llamó a Gary Oak. 30 minutos después, el grupo siguió a Blaine hasta una zona extremadamente aislada cerca del cráter volcánico de Isla Canela. Casi nadie se acercaba allí. Aunque la isla era un destino turístico, esa área seguía siendo peligrosa. En el pasado, las erupciones volcánicas eran frecuentes, y aún hoy la zona estaba delimitada por líneas de advertencia. La ausencia de gente convertía el lugar en un campo de batalla ideal. El aire se volvía cada vez más caliente a medida que ascendían, algo que incomodaba a Gary. Además, el terreno era inclinado, lo que hacía difícil imaginar un combate allí. Ya casi llegamos, anunció Blaine. 10 minutos después, alcanzaron el borde del cráter. Varias plataformas pequeñas rodeaban un enorme campo de batalla suspendido por gruesas cadenas de hierro. Ese era el escenario. Pelear sobre un volcán, exclamó Brock. Muy propio de un gimnasio de tipo fuego. Las cadenas y el terreno estaban hechos de materiales especiales, capaces de resistir el calor constante y la actividad volcánica. Un campo normal habría sido devorado por la lava. Ash observó el campo con entusiasmo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué tal un combate élite 3 contra 3? Propuso Blaine. Ash lo miró con incredulidad. Blaine, ¿sabes cuánto tiempo llevo viajando? ¿Un 3 contra 3 de nivel élite? ¿Hablas en serio? El rostro de Blaine se tensó. Pedirle a un entrenador novato de apenas 3 meses que luchara a ese nivel era excesivo. Derrotaste a un élite antes. Incluso venciste a Koga. Ese método no puedo repetirlo, respondió Ash, algo irritado. Ahora mismo no tengo la fuerza para derrotar a un Pokémon élite en su punto máximo. Aún así, con las piedras de mega evolución, quizá podría igualar el nivel, apenas. Pero si Blaine enviaba a Magmar, ¿qué podría usar él para enfrentarlo? Capítulo 269, ¿qué quieres decir con que el método que usaste contra Koga no puede repetirse? Blaine captó inmediatamente lo que Ash acababa de decir. Significa exactamente lo que suena, respondió Ash Ketchum encogiéndose de hombros. ¿No viste ese combate, Blaine? Bulbasaur solo pudo darlo todo al final gracias al dios de la victoria, Victini. Normalmente, no habría podido lograr algo así. El dios de la victoria, Victini. Blaine negó con la cabeza. No me di cuenta. Solo vi la grabación del combate entre tú y Koga. No miré lo que ocurrió después. En ese momento, Blaine se había preguntado por qué el Bulbasaur de Ash se volvió tan feroz. Y no solo Bulbasaur. Pikachu y Charizard también mostraron un aumento de poder totalmente irreal. Pero el refuerzo de Bulbasaur había sido el más exagerado. No lograba entender qué había ocurrido, y resulta que la respuesta estaba en las escenas posteriores que nunca vio. Parece que tendré que dejar de apagar las grabaciones justo cuando termina la batalla, pensó Blaine. La información incompleta conduce a conclusiones erróneas. Tras tomar nota mental, miró a Ash con seriedad. Entiendo la situación. Aún así, insisto en un combate de nivel élite de 3 contra 3, a máxima potencia. Es la única forma de demostrar que tienes la fuerza necesaria para proteger a Gardevoir. ¿Proteger a Gardevoir? Preguntó Gary Oak al llegar, confundido. Ash, ¿qué está pasando? ¿Por qué necesita protección? ¿Ocurrió algo? Gary no sabía nada del trasfondo, ni las verdaderas razones de Blaine ni lo relacionado con Mewtwo. Solo sabía que Ash le pidió que viniera solo y mantuviera en secreto la ubicación de Blaine. Le parecía extraño, pero confiaba en él. Para cualquiera otro no habría venido sin precauciones, murmuró. Blaine apenas lo miró. Nieto de Oak, quédate a un lado. Gary se quedó helado. ¿Qué pasa con llamarme nieto de Oak? Tengo nombre. Soy Gary Oak. Lo sé, respondió Blaine con calma. Nieto de Oak, Gary.
Ash intervino antes de que la situación escalara. Lo de proteger a Gardevoir solo importa si realmente está en peligro, explicó. Cuando llegue ese momento, no me preocuparán las reglas del combate. Haré todo lo necesario para protegerla. Blaine frunció el ceño. ¿No te preocuparán las reglas? ¿Tienes tácticas que no pueden usarse en combates oficiales? Ah, olvidé mencionarlo, Ash infló el pecho con orgullo. Soy un usuario de habilidades especiales. Aunque soy humano, mi poder de combate es actualmente el más alto del equipo. Alcanzar ese nivel con un cuerpo humano era algo extraordinario. Incluso los Pokémon de entrenadores de élite podrían no igualarlo. Sí, había llegado allí con ciertas ventajas, pero fuerza era fuerza. Usuario de habilidades especiales, el mayor poder del equipo. Repitió Blaine, intrigado. En ese caso, hagamos este combate un poco especial. Batalla élite 3 contra 3, permitiendo la participación del entrenador. ¿Qué te parece? La expresión de Ash se volvió extraña. ¿Participar él mismo? Sin presumir, si liberaba toda su aura, un solo ataque podría bastar para derrotar al equipo completo de Blaine. ¿Realmente entendía Blaine lo que implicaba que un humano poseyera un poder cercano al aura divina? Sin notar sus pensamientos, Blaine continuó. En una batalla real de vida o muerte, la capacidad del entrenador para protegerse es crucial. Si tus habilidades alcanzan verdaderamente el nivel élite, aunque pierdas el combate, lo consideraré una victoria. La implicación era clara. Si Ash no era un punto débil, cualquier carencia menor en sus Pokémon podía compensarse. Gardevoir, aunque todavía débil, seguía siendo de tipo psíquico. Si quería huir, sería difícil detenerla sin preparativos. Incluso Mewtwo tendría problemas para impedirlo. Así que el verdadero factor decisivo, era Ash. Está bien, Ash crujió los nudillos, mostrando una sonrisa luminosa. Combate élite 3 contra 3. Vamos allá. A sus pies, Pikachu negó con la cabeza y suspiró, como si ya anticipara el caos que se avecinaba. Blaine caminó hacia el otro lado del campo de batalla y lanzó su primera Pokéball. Las reglas, anunció con voz firme, son un combate 3 contra 3 sin restricciones de nivel. El entrenador puede participar, pero ocupará el lugar de uno de sus Pokémon. Capítulo 269, ¿qué quieres decir con que el método que usaste contra Koga no puede repetirse? Blaine captó inmediatamente lo que Ash acababa de decir. Significa exactamente lo que suena, respondió Ash Ketchum encogiéndose de hombros. ¿No viste ese combate, Blaine? Bulbasaur solo pudo darlo todo al final gracias al dios de la victoria, Victini. Normalmente, no habría podido lograr algo así. El dios de la victoria, Victini. Blaine negó con la cabeza. No me di cuenta. Solo vi la grabación del combate entre tú y Koga. No miré lo que ocurrió después. En ese momento, Blaine se había preguntado por qué el Bulbasaur de Ash se volvió tan feroz. Y no solo Bulbasaur. Pikachu y Charizard también mostraron un aumento de poder totalmente irreal. Pero el refuerzo de Bulbasaur había sido el más exagerado. No lograba entender qué había ocurrido, y resulta que la respuesta estaba en las escenas posteriores que nunca vio. Parece que tendré que dejar de apagar las grabaciones justo cuando termina la batalla, pensó Blaine. La información incompleta conduce a conclusiones erróneas. Tras tomar nota mental, miró a Ash con seriedad. Entiendo la situación. Aún así, insisto en un combate de nivel élite de 3 contra 3, a máxima potencia. Es la única forma de demostrar que tienes la fuerza necesaria para proteger a Gardevoir. ¿Proteger a Gardevoir? Preguntó Gardevoir al llegar, confundido. Ash, ¿qué está pasando? ¿Por qué necesita protección? ¿Ocurrió algo? Gary no sabía nada del trasfondo, ni las verdaderas razones de Blaine ni lo relacionado con Mewtwo. Solo sabía que Ash le pidió que viniera solo y mantuviera en secreto la ubicación de Blaine. Le parecía extraño, pero confiaba en él. Para cualquiera otro no habría venido sin precauciones, murmuró. Blaine apenas lo miró. Nieto de Oak, quédate a un lado. Gary se quedó helado. ¿Qué pasa con llamarme nieto de Oak? Tengo nombre. Soy Gary Oak. Lo sé, respondió Blaine con calma. Nieto de Oak, Gary.
Ash intervino antes de que la situación escalara. Lo de proteger a Gardevoir solo importa si realmente está en peligro, explicó. Cuando llegue ese momento, no me preocuparán las reglas del combate. Haré todo lo necesario para protegerla. Blaine frunció el ceño. ¿No te preocuparán las reglas? ¿Tienes tácticas que no pueden usarse en combates oficiales? Ah, olvidé mencionarlo, Ash infló el pecho con orgullo. Soy un usuario de habilidades especiales. Aunque soy humano, mi poder de combate es actualmente el más alto del equipo. Alcanzar ese nivel con un cuerpo humano era algo extraordinario. Incluso los Pokémon de entrenadores de élite podrían no igualarlo. Sí, había llegado allí con ciertas ventajas, pero fuerza era fuerza. Usuario de habilidades especiales, el mayor poder del equipo. Repitió Blaine, intrigado. En ese caso, hagamos este combate un poco especial. Batalla élite 3 contra 3, permitiendo la participación del entrenador. ¿Qué te parece? La expresión de Ash se volvió extraña. ¿Participar él mismo? Sin presumir, si liberaba toda su aura, un solo ataque podría bastar para derrotar al equipo completo de Blaine. ¿Realmente entendía Blaine lo que implicaba que un humano poseyera un poder cercano al aura divina? Sin notar sus pensamientos, Blaine continuó. En una batalla real de vida o muerte, la capacidad del entrenador para protegerse es crucial. Si tus habilidades alcanzan verdaderamente el nivel élite, aunque pierdas el combate, lo consideraré una victoria. La implicación era clara. Si Ash no era un punto débil, cualquier carencia menor en sus Pokémon podía compensarse. Gardevoir, aunque todavía débil, seguía siendo de tipo psíquico. Si quería huir, sería difícil detenerla sin preparativos. Incluso Mewtwo tendría problemas para impedirlo. Así que el verdadero factor decisivo era Ash. Está bien, Ash crujió los nudillos, mostrando una sonrisa luminosa. Combate élite 3 contra 3. Vamos allá. A sus pies, Pikachu negó con la cabeza y suspiró, como si ya anticipara el caos que se avecinaba. Blaine caminó hacia el otro lado del campo de batalla y lanzó su primera Pokéball. Las reglas, anunció con voz firme, son un combate 3 contra 3 sin restricciones de nivel. El entrenador puede participar, pero ocupará el lugar de uno de sus Pokémon. Capítulo 270, además, este combate será prácticamente sin reglas, añadió Blaine. Incluso como líder de gimnasio, podré cambiar de Pokémon. No tienes objeciones, ¿verdad? No solo estaba eliminando el límite de nivel, sino también la restricción de cambios. Blaine realmente iba con todo. Y si para ganar debía mostrarse un poco descarado, que así fuera. Gran parte de la victoria de Ash Ketchum contra Koga se debió a que su rival no pudo cambiar de Pokémon. Si Koga hubiera tenido esa opción, Charizard no habría podido sostener el combate contra Toxicroak. Bastaba con cambiar a Arbok para contrarrestarlo. Blaine había estudiado ese combate a fondo. Sabía que los Pokémon de Ash no podían mantener su estado potenciado durante mucho tiempo, así que permitir cambios era una manera directa de debilitar su estrategia. Pero Ash no parecía preocupado. Si me dejas pelear, adelante. Cambia cuanto quieras. Tengamos un combate limpio. Perfecto. Como líder de gimnasio, sacaré yo primero, añadió Blaine. Considéralo una cortesía. Ash torció la boca. No hace falta decir eso para salvar las apariencias. Si quieres, puedo empezar yo. Blaine tosió con incomodidad y lanzó su Pokéball. Un destello de luz iluminó el campo, revelando a un elegante Ninetales dorado. Se decía que un Ninetales podía vivir 1000 años, aunque en la práctica nadie había visto uno alcanzar tal edad. Ash evaluó rápidamente su nivel. Élite intermedio, con todos sus valores de habilidad en rango A comparable a los Pokémon entrenados por Koga. Eso era lo que definía a un entrenador élite. No solo niveles altos, sino un desarrollo completo de capacidades. A lo largo de su viaje, Ash había visto Pokémon de gran nivel con estadísticas pobres. Solo los entrenadores élite lograban elevar ambas cosas al mismo tiempo. Si Blaine comenzaba con un Pokémon de nivel élite intermedio, era lógico pensar que el segundo sería avanzado, y el último, el más fuerte. Así que empiezas con Ninetales. Ash lanzó su Pokéball. Entonces mi elección es Gardevoir.
Una figura elegante apareció en el campo. Gardevoir, con porte majestuoso. Blaine frunció el ceño. Gardevoir está solo a nivel profesional. Incluso con tus métodos de refuerzo, apenas podrías elevarla a nivel gimnasio. A menos que estuviera en el pico profesional, no podrías llevarla al nivel élite. Confiaba plenamente en su análisis. Conocía bien los límites de Ash, o eso creía. Nunca se sabe. Ash sonrió. Gardevoir, muestra tu verdadera forma, Mega Evolución. Sacó una gema multicolor y la alzó. Blaine parpadeó. ¿Qué demonios era eso? Antes de que pudiera reaccionar, Gardevoir abrió los brazos. Una gema resonó con la de Ash, liberando una luz cegadora que envolvió su cuerpo. Su vestido blanco se tornó negro profundo. Sus manos parecían cubiertas por guantes oscuros. Su presencia combinaba elegancia y un aura inquietante, como un espíritu flotando en la nieve. Era la forma evolucionada definitiva. Mega Gardevoir. La reina ahora irradiaba autoridad absoluta. Blaine, Misty y los demás quedaron sin palabras. ¿Cómo podía Gardevoir evolucionar otra vez? ¿Por qué puede evolucionar de nuevo? Exclamó Garioak, perdiendo la compostura. Era la reacción natural. Cualquiera familiarizado con Gardevoir se habría hecho la misma pregunta. Blaine incluso se quitó las gafas y se frotó los ojos. No era una ilusión. Gardevoir había evolucionado, a una forma jamás vista. Ash no atacó de inmediato. No había prisa. La primera aparición de la mega evolución merecía ser disfrutada. Atacar ahora arruinaría el impacto, y Ash quería saborear las expresiones de asombro. Tenía 15 años. Mostrar su poder era parte de la diversión. ¿Mega evolución?, preguntó Blaine tras recuperarse. ¿Eso es lo que hacían esas gemas? Permite que un Pokémon en su forma final alcance una evolución superior, respondió Ash con calma. Produce un salto cualitativo en su poder. Por dentro, estaba eufórico. Poseer conocimiento adelantado tenía sus ventajas. Blaine reflexionó en silencio. Si un Pokémon podía trascender su evolución final, las implicaciones eran enormes. Los llamados cuasi-dioses eran poderosos porque, tras su evolución final, sus estadísticas superaban ampliamente a las de otros Pokémon. Pero si ahora existía una cuarta etapa evolutiva, el equilibrio de poder cambiaría por completo.